ahorita vamos a platicar sobre las magnitudes, pero eh, en la naturaleza lo más común es que la carga eléctrica esté, cargas positivas y cargas negativas en la misma magnitud, de tal manera que pues no hay una interacción entre esas, o más bien la interacción entre esas cargas, pues está en equilibrio, ¿sí? Eh, no hay ningún desequilibrio de manera natural, ¿no? Entre comillas. Eh, en el curso de electricidad y magnetismo, de electromagnetismo, que, que tuvieron oportunidad de cursar, pues vieron justamente que en el momento de que realizamos algunos experimentos, por ejemplo, si friccionamos un globo en nuestro cabello, este ya va a tener una carga que se va a manifestar como alguna fuerza que se puede pegar, por ejemplo, a una pared. O bien si se cepillan el cabello con un peine, ese peine también experimenta estas fuerzas y puede levantar algunos pedacitos de papel, ¿no? Esos son pues los principales o los primeros acercamientos que tuvieron ustedes con respecto a la carga eléctrica. Es decir, que esta carga pues la podemos visualizar a partir de algún efecto. Por ejemplo, aquí les mencionaba pues una fuerza de atracción. Obviamente ya en electricidad y magnetismo pues ven, por ejemplo, la ley de Coulomb, en donde pues ya tienen definida la magnitud de esta fuerza en función de la cantidad de carga que tiene algún elemento, y posteriormente, si modificamos esas cargas, pues vamos a tener diferentes fuerzas, ¿no? Al final de cuentas, esa es la idea de la ley de Coulomb, que se pueden medir esas fuerzas y también determinar la cantidad de carga. Y el otro término que se me estaba pasando era la distancia de separación entre esas dos esferas, ¿no? Que se empieza con eso, que tenemos una esfera cargada, a una distancia tal ponemos la otra esfera y pues con eso experimentamos una fuerza. Ese experimento, por ejemplo, de la ley de Coulomb, pues era electrostática, ¿sí? Quiere decir que, bueno, igual para esquematizarlo aquí, tenemos una esfera con una carga Q1, acá otra esfera con una carga Q2, una distancia, y pues se va a experimentar una fuerza, ¿sí? Esa es la idea de la ley de Coulomb. Bueno, posteriormente, bueno, estas cargas pues están en reposo, por eso es que se llama electrostática, ¿sí? Porque son cargas que están en reposo. No hay manera nosotros, de manera directa, de incrementar o decrementar alguna de estas cargas, ¿sí? Entonces, ese fue, pues, uno de los primeros acercamientos, ¿no? Según la ley de Coulomb, determinamos una fuerza que experimentan dos cargas aisladas. Posteriormente, pues ya empiezan a, a revisar otros fenómenos, por ejemplo, con el generador de Van der Graaf, en donde tienen una esfera, ¿sí? La cual tiene una banda que está girando, y por medio de esta banda le estamos haciendo llegar a la esfera una determinada cantidad de carga. Entonces, si ustedes le ponían unos hilitos, pues veían la presencia de esa carga, ¿no? Y pues ahí estaban transfiriendo unas cargas de un lado a otro. Sin embargo, pues teníamos también la esfera.
A partir de todos los experimentos que revisaron en electricidad y magnetismo, pues llegan a la conclusión de que la carga eléctrica sería la carga de un electrón. Recuerden, en la materia normalmente está en equilibrio, entonces tienen la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Si nos vamos ya a un núcleo de, de una materia, a un átomo, y pues tenemos como conclusión, llegaron todos esos experimentos de que la carga eléctrica iba a tener un valor de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Al final de cuentas, todos esos experimentos nos conducieron a poder determinar esta constante. Es decir, no hay manera de que tengamos una carga que no sea múltiplo de esta constante que tenemos aquí, que sería justamente la carga del electrón. Posteriormente, pues ya vamos a definir lo que es nuestra corriente. Les mencionaba, esos experimentos pues eran más enfocados hacia la electrostática, es decir, experimentos que tienen sus cargas en reposo, ¿sale? Posteriormente, pues ya siguiendo con la teoría de estas cargas eléctricas, pues pasamos a lo que es una corriente, ¿sí? La corriente es la rapidez instantánea a la cual la carga neta se mueve a través de un punto en alguna dirección específica. Para tener una corriente, pues ya vamos a tener la necesidad de proveerle un camino a este movimiento de cargas. Entonces, tenemos diferentes materiales. Tenemos conductores, tenemos aislantes y, como verán en electrónica 1, tenemos semiconductores. Esos serían los 3 tipos de materiales. Para poder controlar una corriente, es decir, el movimiento de una carga, pues necesitamos darle un camino por donde fluir. En este caso, pues vamos a utilizar algún conductor. El conductor lo que va a hacer, pues es darle ese camino a la corriente eléctrica, la oportunidad de fluir. Ahorita vemos qué características debe de tener. Pero como definición, vamos a tener una rapidez instantánea, es decir, una razón de cambio de esta carga, acá lo tenemos ya en esta derivada, una razón de cambio de la cantidad de carga que se está moviendo en un instante de tiempo, es decir, vamos a obtener una razón de cambio de la carga respecto del tiempo. Como las unidades de la carga son coulombs, así como lo definimos en el momento de la carga eléctrica, como son coulombs, las unidades de la corriente serían los coulombs por segundo, ¿sí? Que serían estos. ¿Qué cantidad de carga está viajando por un conductor en qué cantidad de tiempo? Al final de cuentas serían coulombs por segundo. Ahora, a estos coulombs por segundo, generalmente los simplificamos con ampere, ¿sí? Que sería, pues, con la letra A. Entonces, la corriente no es más que un movimiento de carga eléctrica en un instante de tiempo. Para poder definir una corriente que va por un conductor, aquí esto que tengo aquí, pues habíamos dicho que era un conductor. Ese conductor puede circular por él una cantidad de carga determinada, ¿sí? Una cantidad de carga determinada. Por ejemplo, en este caso, estarían viajando 3 coulombs, 3 unidades de carga, por un segundo.
Eso es lo que me indica ese 3 amperes, que tenemos 3 coulombs por segundo. Ahora, para poder definir una corriente como tal, necesitamos definir dos parámetros. El primero de ellos va a ser una magnitud, que está representado por el 3 amperes, pero también una dirección que está representada por una flechita. Ahora, si yo tengo esto, el mismo conductor, la misma magnitud, pero una dirección de propagación diferente, ¿sí? Estas dos corrientes, pues no serían iguales, porque a pesar de que tienen la misma magnitud y van por el mismo conductor, pues van en diferente dirección, ¿sí? Para yo hacerlos iguales, si yo represento esta magnitud como un signo negativo, por ejemplo, menos 3 amperes, entonces, ahora sí, ya vamos a tener que estas dos corrientes son iguales. ¿Por qué? Porque tenemos que la flechita, en este caso, está apuntando hacia la izquierda, pero la magnitud es negativa. El signo negativo lo que me va a ocasionar es que la dirección sería equivalente a tener este caso, que la dirección cambia y con la magnitud positiva. ¿Sale? Esta sería entonces, generalmente el problema con circuitos es que hay que tener muy en cuenta los signos. Si va para un lado, si va para el otro, si es un voltaje positivo, si es un voltaje negativo. Esa es la única complejidad, entre comillas, del análisis de los circuitos, ¿sí? Determinar correctamente los signos. Entonces, en este caso, cuando tenemos la flechita al revés, la única manera en que sean iguales es que la magnitud, una de las magnitudes, sea negativa. Seguramente esto ya lo revisaron cuando checaron el método de mallas, que proponían inicialmente una dirección de la corriente. Y si en el momento de que resolvían sus ecuaciones les quedaba una corriente negativa, eso implica que la dirección de la corriente en realidad va en el sentido opuesto. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ninguna, profe. No, profe. El siguiente concepto que vamos a revisar va a ser el elemento de circuito, ¿sí? Un elemento de circuito va a ser cualquier objeto que tenga dos terminales a las cuales se pueden conectar otros elementos, ¿sí? Es muy importante, de repente esto se los pregunto en el examen y como que se les olvida, no sé. Necesariamente debemos de tener dos terminales, ¿sí? Aquí, bueno, todavía no vemos si es una resistencia, un capacitor o lo que sea, entonces podemos ver esto como una caja negra, en donde pues tenemos dos terminales. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros le ponemos una fuente,
¿sí? De esta manera, pues vamos a tener la posibilidad de que por este dispositivo circule una corriente, ¿sí? De que exista un camino cerrado y que desde la batería pueda fluir una carga eléctrica sobre el dispositivo, que les digo, no sabemos qué es, pero regresar por la terminal negativa y al final de cuentas establecer un camino o una trayectoria cerrada para esa cantidad de carga. ¿Qué es lo que ocurre si yo retiro una terminal, así como está ahora nuestro circuito? Pues que aunque tengamos un voltaje, la fuente de voltaje no se modificó, nada más lo desconecté. Aunque tengamos un voltaje, no tenemos un camino por donde fluya una corriente, ¿sí? Entonces, si no tenemos un camino por donde fluya la corriente, pues lo que va a ocurrir es que si no hay corriente, no vamos a tener una diferencia de potencial, que bueno, ya me estoy adelantando. Bueno, igual lo dejamos hasta aquí. Si solamente tenemos una terminal, no puede fluir una corriente, ¿sí? Es decir, necesitamos forzosamente que exista una trayectoria cerrada por donde puedan fluir las cargas eléctricas. Un ejemplo que les pongo muy comúnmente es que pues tenemos las líneas de transmisión de alta tensión, ¿sí? Las líneas de transmisión de alta tensión, como están muy altas, o bueno, la idea de ponerlas muy altas es para reducir costos en todos los sentidos, pero bueno, uno de los costos sería el recubrimiento de los cables. Entonces, si, bueno, igual, no sé si habrán visto, no tengo aquí una, o bueno, déjenme buscarles una imagen. Los cables de alta tensión no tienen como tal, no tienen como tal una, aquí ya tengo la imagen de una línea de alta tensión en la parte superior. Luego viene un transformador y aquí ya está baja tensión. El transformador lo van a revisar también en electricidad 1. Bueno, les decía, estos cables pues no tienen recubrimiento porque sería muy caro ponerle un recubrimiento sabiendo que pues están a una altura considerable y que pues nadie tiene acceso a ellos, ¿sí? Entonces pues no hay necesidad de ponerle un recubrimiento. Pero, por ejemplo, las aves pues llegan y se paran en un cable, ¿sí? Y no les pasa absolutamente nada, a pesar de que estos cables pues estarán alrededor de 13.800 volts o igual unos de este tipo, que ya son más para transmisiones mucho más grandes. Generalmente tienen 500.000 volts o 750.000 volts, es decir, ya son voltajes muy, muy, muy elevados, ¿sí? Pero pues cuando llega un ave y se para en ellos, no le pasa nada porque precisamente no está cerrando el circuito. Si llegara a tocar por accidente dos cables, entonces ahí se cierra el circuito y entonces sí tendríamos algún accidente, ¿sí? En ese sentido. Eh, em, en los laboratorios o en la industria siempre les van a pedir que utilicen calzado industrial.
Adicionalmente de que pues tienen su protección con el casquillo de acero, la suela del calzado es un dispositivo aislante, ¿sí? Entonces, si ustedes por accidente llegaran a tocar un cable con un potencial, se supone que como están aislados del resto del suelo, por ejemplo, con el uso de esos zapatos, pues pasaría lo mismo que la ave, ¿no? Que llega a pararse al cable. Van a adquirir el potencial, igual ahorita lo vamos a platicar, van a adquirir el potencial de la fuente, pero no van a cerrar el circuito. Entonces, este sería una persona, ¿no? Por ejemplo. Y aquí tiene su calzado y pues hace un aislante con respecto de la tierra física, ¿sí? Entonces no estaría cerrando el circuito. Bueno, en dado caso de que no tuvieran su calzado o que anden en descalzos o algo así, pues entonces ahí sí hay un gran problema, ¿no? Porque ahí sí tendríamos el acceso directamente a tierra o a un potencial de cero de un lado y el otro potencial aquí muy elevado. Entonces ahí sí cerrarían el circuito y esa sí sería pues un accidente, ¿no? Eh, Dependiendo de la magnitud del voltaje, pues puede ser desde un toque hasta, pues, si influye una corriente ya muy grande, hasta la muerte. Entonces, por eso es importante tener las precauciones en el momento de que trabajen con voltajes elevados, corrientes elevadas, ¿sí? Nosotros, en lo que los análisis que hacemos, pues es justamente valores pequeños de voltajes o de corrientes, así de que pues no hay mucho problema en ese sentido. En el automóvil, en el automóvil sí tienen altos voltajes. Por ejemplo, para hacer explotar la mezcla de aire y combustible se utiliza una chispa de alto voltaje, generalmente de 20,000 volts. Entonces, cuando tenemos ese voltaje, pues sí les da una descarga fuerte, pero tampoco es peligrosa porque es una descarga instantánea eh, de un voltaje muy, muy alto, pero una corriente pequeña. Entonces, no, tampoco es peligrosa, sin embargo, pues sí les da una descarga importante, ¿sí? Entonces, nada más para que lo consideren y que tengan cuidado. De hecho, cuando se trabaja en sistemas eléctricos, electrónicos, se recomienda no usar ni cadenas, ni anillos, ni ningún objeto de metal que pudiera ser conductor de electricidad, porque igual si, por ejemplo, ya yéndonos a un carro que lo estén viendo mínimo, si la cadena toca con dos partes, por ejemplo, el borne de la batería, el positivo, y con una parte del chasis que está en tierra, pues entonces ahí tendrías un conductor que está poniendo en corto. Ahorita vamos a checar eso también. Está poniendo en corto la batería y la batería pues tiene le pueden sacar hasta unos 60 amperes de la batería del automóvil. Entonces pues sí es una corriente muy muy grande y podría llegar a calentarse la cadena o el anillo y pues poder ocasionar alguna quemadura. Entonces pues eso es recomendable, ¿no? Tratar de disminuir al máximo en cuestiones de accidentes. Bueno, regresando, entonces, como conclusión, el elemento de circuito, pues necesariamente debe de tener dos
terminales. Si tiene una, no hay manera de que fluya la corriente por él, ¿sí? Bueno, si el paso de la carga a través del elemento requiere un gasto de energía, entonces se dirá que entre las dos terminales existe un voltaje eléctrico o una diferencia de potencial. Por lo tanto, el voltaje entre un par de terminales es una medida del trabajo requerido para mover carga eléctrica a través del elemento, ¿sí? Entonces, la corriente va a ser el flujo de carga solamente, pero pues necesitamos un trabajo para poder mover esa carga dentro del elemento de circuito. Entonces, eso nos lleva a nuestra siguiente definición, que es voltaje, ¿sí? El voltaje, como mencionábamos ahorita, va a ser el trabajo requerido para mover una carga de un coulomb de una terminal a otra a través del dispositivo, ¿sí? Es decir, tenemos nuestro dispositivo, les digo, todavía no sabemos cuál es, y necesitamos mover una carga de una terminal a otra, ¿sí? Y para poder mover estas cargas necesitamos un trabajo, es decir, darle energía para que estas cargas se puedan mover. Y aquí tenemos un voltaje, ¿sí? Y lo que vamos a tener, de repente se confunde el voltaje con la diferencia de potencial. Por ejemplo, aquí tenemos en una terminal un potencial eléctrico de 5 volts y en la otra terminal un potencial eléctrico de 0 volts. Lo que tenemos es entonces una diferencia de potencial de 5 volts aplicados a nuestro elemento de circuito. Es decir, que necesitamos esa cantidad de trabajo para mover las cargas que pasen en el dispositivo, ¿sí? De este otro lado tenemos exactamente los mismos 5 volts aplicados en la terminal del dispositivo, pero con diferentes potenciales. Es decir, aquí hicimos 5, el potencial de la terminal de arriba menos el potencial de la terminal de abajo, 0, pues me da 5, ¿sí? Para esto vamos a hacer lo mismo. 4 volts menos 1 volt es igual a 0, a 5 también. 4 más 1, 5 volts. Y de este otro lado, 0 menos 5 es igual a 5 volts. Es decir, en los tres elementos de circuito que tenemos aquí, tenemos un voltaje aplicado de 5 volts. Un voltaje aplicado de 5 volts. Sin embargo, tenemos diferentes potenciales eléctricos en cada una de las terminales, ¿sí? Esto igual lo vamos a revisar ahorita con un ejercicio. Pero una cosa es el voltaje y otra cosa, que también es una diferencia de potencial, y otra cosa es el potencial eléctrico. Como pueden ver en este ejemplo, tenemos voltajes o potenciales que son positivos y también potenciales que son negativos. Es decir, podemos tener voltajes positivos o negativos según cómo hagamos esta diferencia de potencial. Si nosotros intercambiamos los potenciales y mantenemos lo mismo, tendríamos entonces aquí 0 menos 5 y esto pues me daría un voltaje
de menos 5 volts. ¿Sí? De este lado, si tenemos menos 1, menos 4, tendríamos menos 5 volts. Y acá si tenemos menos 5, menos 0, pues tendríamos menos 5 volts. Por eso les digo que es muy importante definir correctamente los signos, porque podemos tener corrientes que van en una dirección o que van en otra solamente con un signo negativo. Lo mismo aplica para el voltaje. Podemos tener voltajes positivos o voltajes negativos. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos los voltajes de 5 volts aplicados a nuestro elemento de circuito. Sin embargo, si ya revisamos un poquito más los potenciales en nuestro elemento de circuito, pues vamos a tener estos potenciales distintos, ¿sí? Por eso es que hay que analizar muy bien nuestros circuitos. En cuanto a las unidades, como sabrán, las unidades del trabajo son los joules y necesitamos mover esa carga en coulombs, ¿sí? Entonces sería joules por cada coulomb o la cantidad de trabajo que se necesita para mover una determinada cantidad de carga. Y las unidades que vamos a utilizar para los voltajes, pues son volts. Igual también para los potenciales eléctricos. Al final de cuentas, como les decía, el voltaje es una diferencia de potencial. El otro concepto que vamos a revisar va a ser la potencia. La potencia lo que me indica es la rapidez con la que se transforma la energía eléctrica a otras formas de energía. ¿Sí? Por ejemplo, ya adelantándome un poquito, si conectamos un motor, pues entonces esa energía eléctrica se va a transformar a energía mecánica. Si conectamos un foco, esa energía eléctrica se transforma en energía térmica y esa energía térmica va a ocasionar que el filamento emita luz. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos una resistencia que se va a calentar tanto que hasta empiece a emitir luz. Entonces, ese sería ese proceso de transformación de la energía eléctrica a otras formas de energía. Ahorita mencionábamos energía mecánica, energía térmica o energía lumínica. Bueno, para calcular nuestras potencias, no hay que hacer otra cosa más que multiplicar el voltaje que está siendo administrado a ese elemento de circuito por la corriente que está circulando por el elemento de circuito. Si checamos las unidades, pues para el voltaje habíamos visto que era una cantidad de trabajo por una unidad de carga y para la corriente una cantidad de carga por una unidad de tiempo. La cantidad de carga pues se eliminaría en este sentido y me quedaría una cantidad de trabajo que se está realizando por cada instante de tiempo, ¿sí? Entonces sería trabajo sobre tiempo y no se los puse aquí, pero agrupamos esas unidades de joules por segundo o sobre segundo como watts. Bueno, vamos a continuar ahora con algunos elementos simples de circuito. El elemento más simple pues va a ser una resistencia en donde el voltaje de las terminales del elemento es directamente proporcional a la corriente que pasa a través de él, ¿sí? Es decir, tenemos una ecuación que me relaciona el voltaje con la corriente, pero como ven es una función lineal. Igual si lo graficamos,
Aquí voltaje, corriente. Si yo incremento la corriente, se incrementa el voltaje, entonces pues tenemos algo así, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre del otro lado? Pues que si yo incremento, aunque sea negativo la corriente, pues también voy a tener un incremento del voltaje, pero también sería negativo, ¿sí? Esta sería una constante de proporcionalidad directamente, em, que me relaciona el voltaje y la corriente con la resistencia. También, pues vamos a utilizar fuentes independientes, en donde pues su valor va a ser constante independientemente, de ahí el nombre, de las condiciones del circuito. Esto dicho obviamente de manera ideal, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta fuente de 10 volts. Esta sería una fuente de voltaje, nada más. Esta sería una batería. Pues lo van a revisar varias veces más adelante. Este símbolo sería una batería de 10 volts. Y de este lado tenemos, por ejemplo, una batería, pero la flecha en este tipo de elementos, de circuitos, me indica que es variable. Entonces podríamos controlar el voltaje que nos puede dar. Puede ser 10 volts, puede ser 5 volts, puede ser 15 volts, 12 volts, lo que sea. Sin embargo, ya cuando la dejamos ahí, en 12 volts, por ejemplo, pues ese voltaje se va a mantener independientemente de los elementos de circuito que le conectemos. Nos queda menos de un minuto, entonces les pido por favor que